Es momento de Biosalud con el doctor Gabriel Pérez Corona, a quien siempre es muy grato recibir en este espacio. Gabriel, ¿cómo estás? Señor, muy buenas tardes, gracias, de verdad gracias, y tema interesante el día de hoy. Vamos a hablar de todas estas bebidas de refrescos, los edulcorantes y la salud. No estamos exentos nadie de un refresquito. A ver, déjame hacerte unas preguntas. Se dice, no sé si es cierto, que somos el país más consumidor per cápita de bebidas azucaradas, ¿es así? 160 litros por persona. ¿Al año? Eso es lo que tenemos en esta gradación que da incluso la industria refresquera. Poco menos de medio refresco por persona, incluyendo bebés y todo. Sí, incluyendo a toda la población de 112 millones de habitantes en la República. Entonces es muy importante. Y luego ocurre que tampoco es algo barato. O sea, comprar un litro de Coca-Cola no es nada barato. No es nada barato y aparte su poder nutrimental no existe. Eso es una realidad también. ¿Por qué pasó esto en nuestro país? Mira, yo creo que adoptamos sin duda las políticas de vida y de alimentación de nuestros vecinos del norte. Pero yo te diré, en un poblado de la sierra, de Santa Rosa o en Guerrero o en Chiapas, la gente toma refresco y ni siquiera tiene acceso a la publicidad, sí, Tú vas caminando en el campo y te encuentras una lata de estas bebidas rojas, la chispa de la vida, y de verdad que, bueno, publicistas son extraordinarios para los mensajes más fuertes en las medidas sociales. Ahora, el problema es el exceso, además de todo, ¿no? Además de todo, fíjate, y entender que los refrescos no son necesarios. Es decir, después de haber sido una opción grata al paladar, sin duda, el agua carbonatada, la cafeína que tiene ahora en su momento, bueno, y el frío, porque esto es parte del sabor y la degustación que tiene un refresco, una bebida de cola, pero se sustituyó evidentemente en la mesa mexicana. Entonces, vaya, hay quienes, si no hay estos refrescos, no se come, donde habitualmente había agua natural o agua de frutas. Entonces, ese intercambio no lo entendimos. Los efectos. Todos. Los efectos, te puedo platicar algo, por ejemplo, del eje y de la hipertensión. La presión alta te maneja por ahí algo que se llama angiotensina 2. Los estudiosos de esto, es una molécula que tiene muchísimo que ver con los sensores de la presión. Si la tienes elevada, retiene sal, y esta sal entonces después te produce que tu riñón tire proteínas. Finalmente lo ves en un examen de la orina, y ahí el que tiene proteínas está perdiendo de manera discreta o a mayores flujos de porcentaje de centímetro cúbico de proteínas renales. Entonces ¿Con tomar un refresco pasa esto? Sí, sí, con tomar un refresco. Se dice que son 2 refrescos al día, lo suficiente como para hacer un exceso. Es decir, pero refrescos, bueno, estamos hablando de que antes eran 40 mililitros, 50, 60, ahorita... Te compras unas ahorita hay así. de 2.5 litros. El azúcar también es otro grave problema, ¿no? El azúcar también es importantísimo porque azúcar es de caña, digo, por definición, pero ahora nosotros tenemos los edulcorantes, que precisamente no necesariamente es azúcar, ni con mucho, sino esto es destilado de una variante que se llama fructuosa y que es del maíz. Lo que traen los refrescos light, digamos, los light, o dietéticos. Exacto. Y todos los normal sigue trayendo azúcar de caña. Digamos que la clásica. Sí. Y entonces aquí, ese sí tiene azúcar de caña tentativamente. Que yo oigo hablar muy mal del azúcar a los médicos y a los nutriólogos. Pues fíjate que lo que pasa es que es la cantidad. las cantidades son las que no puedes controlar. Porque si alguien, lo que hizo toda esta industria de los saborizantes light, entonces es que te permiten beber muchísimo más cantidad. Porque nosotros tenemos en el pensamiento que no te hacen daño. O que el diabético, que el diabético puede tomar este tipo de azúcares. ¿Qué pasa con la fructosa? No, bueno, la fructosa entonces te hace que todo esto de la angiotensina tenga mayor acúmulo, te pasa, por supuesto, la cantidad de sodio, que es la sal de cocina, sal de mar, y con esto te lleva a la pérdida de proteína renal, y eso a final de cuentas está comprobadísimo que te lleva a una insuficiencia renal, seguramente los pacientes con mayor riesgo. ¿Cuáles son? Los diabéticos, sin duda, los obesos, los que son hipertensos, o los que tienen toda esta variedad de enfermedades que, bueno, no lo puedes detener. Aún y a pesar del azúcar, existe algo que se llama ósmosis,
Este terreno que es de los líquidos a mayores presiones. Cambio de fluidos. Exactamente. Ahí es entonces cuando simple y sencillamente por eso te aumenta la presión, y eso con la decantación de las sales te propone litiasis, es decir, cálculos en la orina. Y esto créeme que por efecto del refresco. Sí, también. de verdad. No de la sal nada más. También. No de la sal, sino porque estás muchísimo más cargado y el riñón no contempla todas esas presiones. Tus propios presiones. minerales se condensan ahí. Los decantas y entonces no hay manera en que estos fluyan. Un cálculo, una piedra se te hace como una matriz. Esa matriz es aulada, es el centro, como un universo, como un planetita, y ahí se te van juntando todas estas sales y bueno, finalmente se convierte en un mineral cada vez mayor hasta que llegan a sustituir perfectamente los riñones, y de ahí no es tema menor que esto llegue a la enfermedad de la insuficiencia renal y posteriormente requieras un trasplante o todos los efectos de la diálisis. En la salud pública, estadísticamente, ¿cómo nos ha impactado como nación este alto consumo de refrescos, Gabriel? ¿Lo sabemos? No, hombre, pues de manera escandalosa, porque aún hoy no hay política pública, por ejemplo, para que los niños no beban refresco. Se asocia mucho la diabetes también, el crecimiento de la diabetes. Totalmente, la enfermedad de la diabetes, este es uno de los aditivos en los cuales la diabetes ha sido una garantía exponencial del mal de la nutrición en México. Te recuerdo entonces que antes de 1950 la diabetes era escasísima en este país, o sea, los controles que se usaban y las dietas que eran netamente campiranas, nada tenían que ver con esto. A partir de ese tiempo entonces, la diabetes comienza a surgir. El maestro Subirán, allá del Instituto Nacional de la Nutrición, de los primeros mexicanos científicos que fueron y se trajeran todo el elemento de la insulina a este país, son de los que empiezan a hacer sus primeros estudios en relación a diabetes. Entonces te puedo decir que en muy poco tiempo, estamos hablando de no más allá de 50 años, esto se derivó en una pandemia. Y lo que ocupas en economía, esto te va a quebrar el sistema. O sea, estamos hablando de ¿Tú dirías que es tan grave como, por ejemplo, el consumo de alcohol? Es más grave que el consumo de alcohol. Y a veces tomas alcohol con refresco, entonces... Claro, también es más grave que el consumo de alcohol. O sea, porque, por decirte nada más un dato, en 2025 se calcula que serán 50,000 millones de pesos el costo que tiene un solo dato, que es la insuficiencia renal, en lo que es la contención crítica de la hemodiálisis. Nada más por un dato, pero de ahí te sale, por ejemplo, laboralmente lo que está impactando en las generaciones jóvenes. Recordemos que cuando hay pérdida de la función pancreática, es decir, que la insulina no tiene una acción ya de voluntad, está escasa o nula, esa es la diabetes mellitus tipo 1. Y aquí entonces, bueno, pues estás condenado a que esto sea por toda la vida del enfermo. Y estamos hablando de una comunidad infantil. Aquí una de contar cuestiones como la dentadura, que también se va a afectar. No, olvídate, o sea, es dentadura, después es la limitante, por ejemplo, funcional, la pérdida de extremidades, tanto de extremidades inferiores, que ves que personas que están amputadas hasta las caderas, por ejemplo, y de manera bilateral. Oye, Gabriel, ¿y cómo enfrentarlo? ¿Qué se plantea el sector salud? El gobierno federal ya tomó esta medida de incrementar el precio de los impuestos el precio de los refrescos vía impuestos, que a veces eso puede no funcionar tanto. Las campañas, la conciencia, ¿cómo se puede? Mira, esto debe de tener varios aspectos, varias ventanas. Uno desde la macroeconomía, que si bien es cierto, estas campañas publicitarias de demandas que llegan a todos los niveles es muy importante, pero no necesariamente eso te lleva a una corrección de los hábitos alimenticios. Yo creo que no veo fumadores que dejen de fumar porque los cigarros valen más caros. Claro. Dejan de fumar por otras cosas, tienes pero no toda por la eso. razón. ¿No? Lo que hay que ir es personalizar la salud o individualizar a los grupos. Esto también es muy importante. No quiere decir que estas campañas no deben de existir, por el contrario, pero tienes que ser más agudo. Es decir, si tú llegas, el municipio es la entidad fundamental del federalismo a nivel de ejecución de leyes, ¿cierto? Entonces, ahí es donde la atención de la salud debe de formalizar en cada colonia, en cada barrio,
y a que llegue en cada casa. Esto, los generadores de promoción de la salud, mediante equipos completos de un nuevo viraje tanto vertical como horizontal en la hendidura de hacer salud, ahí es donde se tiene que impactar. ¿Veremos campañas más agresivas? Deben de ser campañas agresivas. Para buscar que la gente deje de tomar refrescos. Y por sobre todo gentiles. O sea, si tú a alguien le estrechas la mano y le das la información, verdaderamente resaltas la conciencia. No una prohibición. Claro, lo que tenemos que hacer es un cambio de cultura. Eso es lo más importante. Es decir, siempre que oigo esa palabra me preocupo porque le da pretexto a muchos políticos para decir, no es responsabilidad nuestra, es la cultura de la gente. No, somos todos. La cultura se puede cambiar. Claro, la cultura... Cuesta trabajo, cuesta tiempo. Claro, la cultura evoluciona, es dinámica todos los días. Las redes sociales ahorita están superando a una base política, una base de congreso, donde estamos avanzados muchísimo más la sociedad. Los jóvenes están muchísimo más despiertos, están más apegados al medio ambiente, a la ecología y por supuesto a la salud. Hay que ser tendenciosos en esto, hay que apoyar a los emprendedores de cambio, que esa es una actitud formal y frontal dentro de las políticas públicas a nivel de este país. Gabriel, como siempre, muchas gracias. Yo creo que este tema nos serviría hasta esto da para continuar más. Hablando, pero hay que ver cómo funciona a partir del año que entra. Por lo pronto, esta decisión de política pública del gobierno federal de incrementar el precio de los impuestos a los refrescos. Así es, señor. Bueno, pues el tema está ahí, hay que meter las manos. Que el sector salud, contando con este recurso adicional, pues haga campañas imaginativas. Así es, y después de eso, bueno, a lo práctico, a la mano a mano, al toque de las puertas y por supuesto a que las personas se alejen de lo que es la medicina correctiva, hagamos prevención, diagnósticos oportunos y por supuesto herramientas que hagan virar el vivir bien. Que esto es todo un tema del vivir bien y la calidad de vida. Ya lo tocarás próximamente. Así es, señor. Es el doctor Gabriel Pérez Corona con su sección de Biosalud. Déjeme hacer una breve pausa.